Pues muchísimas gracias, Alfonso, muchísimas gracias al CEU, a la CDP y a todos los que habéis hecho posibles que un año más podamos tener un Congreso Nacional Provida, que es una pequeña o gran, según se mire, aportación que la Federación Española de Asociaciones Provida quiere hacer no solamente a las asociaciones miembros, sino a toda la sociedad, porque los congresos pues, son una oportunidad de divulgar información buena, de animarnos, de ver de cerca el trabajo que se está realizando, de estar viendo pues, experiencias extraordinarias y luego pues ya veréis que el programa es muy variado porque vamos a tratar de que aparte de los temas que demos, pues tengamos nuestros pequeños momentos también lúdicos y que nos quede pues un muy buen recuerdo de estos días, ¿no? Yo quiero saludar a todos los que nos están siguiendo desde distintas partes, no solo de España, sino del mundo. Nos ha sorprendido incluso de Egipto, tenemos un seguidor. También hay personas que no han podido venir, las saludamos desde aquí por a última hora dificultades. Y bueno, pues sin más, y para tratar de recuperar un poquito, voy a tratar de no alargarme mucho. Este tiempo que debido al mal tiempo y a otra serie de complicaciones, pues nos ha hecho llevar un poquito de retraso. Pues voy a comenzar un poco viendo el lema que hemos elegido, el porqué y profundizando un poquillo en este tema que realmente es muy importante y que va a impregnar, aunque veáis en el programa que las charlas son muy diversas, va a impregnar todas ellas, todos los tipos de contenido y nos parece una charla fundamental. Por tanto, es un título que creemos que no solamente nos permite analizar ese lenguaje tal cual, o sea, en un sentido lingüístico y semántico, que se utiliza en relación a la cultura de la vida, tanto por los que la defienden como por los que promueven iniciativas contrarias, como también todo lo que es ese lenguaje de la vida que está lleno no solamente ya a un nivel lingüístico de comunicación oral, sino es un lenguaje del cuidado, es un lenguaje del bien, es un cuidado que respeta completamente y de verdad la naturaleza humana con toda su grandeza, incluso desde antes de que se engendre la vida. Y en fin, pues tantas facetas que nos ocupan, ¿no? Nos parece que también puede ayudar a profundizar un poco, no solamente en el análisis de en qué mundo estamos envueltos, sino a utilizarlo con propiedad, con seguridad, iba a decir hasta con orgullo, porque aquí hay que disipar una serie de esquemas o de pseudolenguaje que se ha impuesto y que va mucho más allá de lo que es únicamente el lenguaje. Sí, mirad, no vamos a entrar en definiciones lingüísticas, pero está claro que entre las muchas funciones que se tienen, algunas personas, además bastante competentes en todo lo que es psicología social, hablan del lenguaje como con un gran poder transformador de la persona y de la sociedad. Y eso vamos a analizar un poquillo, ¿no? Entonces, por supuesto, es también un elemento de comunicación humana. En todo esto vamos a profundizar. Y yo creo que podemos echar un vistazo a qué dicen, cómo utilizan el lenguaje los partidarios del aborto. Cuando digo el aborto o digo la eutanasia o digo cualquiera de las manifestaciones de la cultura de la vida, pues podemos ver que hay manuales perfectamente destinados a esto. O sea, no es únicamente que sea una casualidad, incluso son términos con los que nos hemos podido familiarizar. ¿Cuál es el objetivo de haber creado a veces términos nuevos? Pues ir poco a poco presentando una cara amable de una serie de realidades que las rechazaríamos de pleno porque van completamente, no solamente contra todos los derechos, sino contra cualquier conciencia recta. Una serie de prácticas que, sin embargo, a lo largo del tiempo y entre otras estrategias a través del lenguaje, pues van entrando y tomando carta de ciudadanía en una sociedad. Hablo del aborto porque es con lo primero que hemos entrado, pero lo podemos ver en otras cosas. Por ejemplo, hay manuales, hay uno que es Cómo hablar del aborto, que es un manual de la OMS, que precisamente lo dice así, pero es muy curioso porque en unos encuentros feministas que hemos tenido acceso a las actas que tenían, ya hablaban de esto, hablaban de una serie de trucos, por así decirlo, para hacer más amable el aborto y ser aceptable hasta, ya hemos visto cómo pues llega ahora mismo a estar dentro de la ley reconocido como un derecho, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué es lo que hemos visto? Pues por una parte, que tanto las referencias en manuales,
en las actas de estos que os digo feministas, en las páginas web de los centros de aborto, si tenéis ocasión de verlos, incluso los documentos, así como los negocios afines, utilizan una serie de palabras a propósito, unas creadas y otras que tratan de evitar. Por ejemplo, ya sabemos todos pues, que al aborto le llaman interrupción voluntaria del embarazo. Yo no me voy a parar a analizar cada uno de los términos, no, simplemente esto. O, por ejemplo, el término, que no es en absoluto científico, que es el término preembrión, que se creó con la finalidad de un embrión de menos de 12 semanas, pues poderlo manipular, de 12 días, perdón, o poder hacer con él pues lo que estiman oportuno, ¿no? Que en realidad luego en su propia definición dice que es un embrión de menos de tanto. Luego, es un embrión, ¿no? No es un término en absoluto científico, sino político. Necesitaría un poquito de agua. No sé si me podéis traer. Bueno, ellos es muy curioso porque en estos manuales que os digo aconsejan términos y otros los ponen como prohibidos. Por ejemplo, si entráis en la página web de un centro abortista o en la página o en estos manuales, hablan, por ejemplo, siempre, nunca van a hablar, por supuesto, ni de niño ni de bebé, la palabra madre está prohibidísima. Gracias, es que se me reseca mucho la garganta. Y, por ejemplo, cuando hablan de los procedimientos del aborto, pues ellos hablan de la evacuación del contenido uterino. O hablan, por ejemplo, estoy viendo palabras que son literales, ¿no? O ellos hablan en cualquier momento, pues eso, como un producto de la concepción o un conjunto de células. Nunca va a aparecer ningún término científico y menos nada que lo pueda humanizar. Están llenos pues, de eufemismos. ¿Cuál es el objetivo de esos eufemismos? Como he dicho, presentar el aborto y también la anticoncepción, que van muy ligados, y esto tanto a nivel de negocios como históricamente, que no es el momento ahora, pero se puede ver cómo todas las primeras campañas y los primeros centros de planificación familiar estuvieron ligados a los movimientos feministas que en un determinado momento se incorporan a la política cuando hubo ya la legalización de partidos políticos. Como digo, esto tiene toda una base histórica que se puede ver y que no es momento ahora mismo, pero que son, digamos, frutos del mismo árbol. Incluso también os dais cuenta que en estos centros también utilizan la misma terminología y que normalmente pues tampoco se ven una serie de fotografías, porque ellos no solamente se reducen a los términos, sino también a las imágenes. Entonces, están prohibidísimos y no vais a ver nunca en una página de un centro de estos ninguna figura, si acaso de alguna mujer, y algunas veces pues a lo mejor mirando de perfil o de alguna manera, solamente en manuales dirigidos al tercer mundo que lo quieren presentar bajo otro eufemismo del término de salud reproductiva, salud sexual y reproductiva, lo quieren ver como algo liberador, como algo positivo, sí que hablan de mostrar el rostro de las mujeres de tal manera como algo de lo que no te avergüenzas. Y en este mismo manual que os indico, pues se ve, por ejemplo, una foto de un centro donde practican abortos en la India, pues mujeres con muy buena pinta, muy sonrientes, están en la espera, o sea, en la sala de espera que les van a practicar un aborto, pero las ves ahí esperando y parece que están esperando, pues no sé, cualquier premio o cualquier cosa. No es la manera de presentarlo, pero normalmente hablan de esto. Por ejemplo, están prohibidas las imágenes de mujeres a las que se les note el embarazo. O, por ejemplo, eso, pues páginas en las que salgan el niño, incluso pues, no llamarle nunca así. Únicamente utilizan la palabra bebé cuando la mujer acepta el embarazo. Entonces, rápidamente, que esto es una cosa muy curiosa dentro de las incoherencias, o es un ser humano, o es un hijo, o no lo es, no dependiendo de si yo lo quiero o no lo quiero, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Bueno, entonces, todas estas cosas también en las indicaciones también hablan de cómo dirigirse cuando se habla, o sea, qué términos utilizar cuando se habla de los pro vida. Dice que ellos lo llaman siempre los autodenominados pro vida, o ellas dicen que también son pro vida, pero siempre nos llaman antiabortistas o antiderechos, antielección, siempre de esa manera, ¿no? Incluso se habla también de la idea de ligar la defensa de la vida a un tema religioso. De tal manera que en el manual de estilo del país de hace bastantes años, yo recuerdo
que una de las cosas que ponían es que siempre que se diera una noticia sobre este tema se pusiera en el apartado de religión y, si es posible, cercano a una noticia de algún escándalo de la Iglesia. Esto estaba recogido así en el manual de estilo. No sé si ahora mismo sigue así, pero sí que eso ha estado y en la práctica pues esto ocurre igual, ¿no? Por ejemplo, sabéis que a las embarazadas nunca les muestran la ecografía. Ellos la utilizan lógicamente para ver el tiempo de gestación, ni tampoco pueden escuchar, por ejemplo, el latido de su hijo. Es decir, están ocultando la verdad. Dentro del lenguaje está lo que se muestra y lo que no se puede o no se debe mostrar. Ellos proponen una serie de términos, como digo, aconsejados y otros prohibidos. Y esto no ocurre solamente en el tema del aborto, pues lo tenemos en el tema de la eutanasia o la gestación subrogada para referirse a los vientres de alquiler y bueno, pues una serie de cosas. Es importante verlo. Mirad, por ejemplo, uno de los centros de aborto de Valencia, lo que tiene en su página web es este monumento que es el de las artes y las ciencias. Lo podéis ver, o sea, no tiene absolutamente nada. Otros son figuras geométricas. Entonces, o sea, no hay nada. Eso es todo como muy aséptico, ¿no? Incluso en estos manuales, que sería muy interesante verlos, si alguien está interesado se lo puedo pasar después, estos manuales que digo de estos encuentros de hace bastante tiempo, hablaban de que había que huir de todo lo que humanizara y que los provida o los antiderechos, los antiabortistas, hablaban de bebés, hablaban de, pues eso, esto parece una lagartija y le llaman hijo y cosas así, ¿no? O bueno, no está muy lejos las palabras de la ministra cuando afirmó que era un ser vivo, pero que no se sabía si un ser humano. Son cosas tan científicas y sin embargo, pues vemos que pues han tenido mucho éxito porque la mayoría de las personas utilizan parte de su lenguaje, muchas veces consciente y otras inconscientemente. ¿Cómo es el lenguaje de la cultura de la vida? Pues podéis ver las webs por todas partes, ¿no? Niños, bebés, mamás, embarazadas. Pero hay algo muy curioso también, es que hay un esfuerzo muy grande por presentar lo que es una evidencia. En casi todos los congresos pro vida, en las publicaciones, en las conferencias, pues se esfuerza por decir cómo hay vida desde el momento de la concepción o ver en todos estos manuales durante muchísimos años, pues que a los 18 días late el corazón, por ejemplo, o se forma la médula espinal a tanto. Es decir, como mostrar algo que es evidente, que lo reconoce la anatomía, que no es una cuestión de creencias, sino de evidencias, y sin embargo, como todo eso se ha ocultado con eslóganes, no con datos en ningún momento, con eslóganes. Hago con mi cuerpo lo que quiero, o mi cuerpo, mi decisión, o que esto es un conjunto de células, o que no hay vida humana, o que todas estas cosas, pues resulta que lo que es evidente hay que mostrarlo cuando teóricamente ellos tendrían que demostrar que no hay un ser humano, ellos tendrían que demostrar que no es parte del cuerpo de la mujer. Es que son cosas tan lógicas, porque cuando estudias anatomía, pues todos sabemos lo que tiene una mujer, pero no tiene en ningún momento 2 piernas, o sea, 4 piernas o 4 brazos o 2 corazones. Eso lo tiene en un momento determinado, pero hay una parte que no es suya, que es su hijo, aunque sea el bebé. Yo no me voy a poner aquí a dar un discurso de defensa de nada, es que son cosas tan evidentes, pero es verdad que se ve en el lenguaje enseguida. Por ejemplo, a los centros abortistas también pues les llaman clínicas, incluso muchas de ellas disfrazadas de pues un seguimiento de embarazo. De hecho, uno de los testimonios que vamos a tener aquí, que vamos a tener mañana, que es de una enfermera precisamente que estuvo trabajando en un centro abortista. Ella cuando entró a trabajar pensaba, porque así venía en la oferta como fuera, que era un centro de seguimiento de embarazo. Ya lo contará ella, no le voy a quitar yo, no voy a destripar yo el testimonio. Pero bueno, lo que sí es cierto es que tenemos que estar, que el lenguaje de la vida no solamente a nivel semántico, como digo, que tenemos que hacerlo, sino que hay que ver que hay toda una estrategia social detrás. Y no me gusta ponerme en plan negativo, pero hay que saber la verdad. Se ha creado un metalenguaje y la función de un metalenguaje es siempre que como que se suprimen unas premisas previas y partimos de algo que se da por hecho. O sea, se da por hecho que el aborto es un derecho, que además es algo progresista, que además es una decisión únicamente de la mujer y no involucra absolutamente a nadie más, y que nos conduce a otro lenguaje, a otra realidad. ¿Qué ocurre con esto? Que nos desligamos de la realidad. Por ejemplo, nunca se pueden mostrar las fotos de un aborto. Es verdad que hay que ir siempre por lo positivo, pero muestras esto o cuando precisamente es lo que ha hecho cambiar a mucha gente. Otro de los testimonios que tendremos mañana también fue precisamente al ver la realización de un aborto lo que una persona que era
completamente favorable al aborto. Bien, todo esto es importante verlo como todos los elementos paralingüísticos, como todo esto, ¿no? Entonces, primero, incluso la incorrección del lenguaje, porque nosotros, hablo ahora en español, en castellano, pues tenemos el género masculino y femenino, como hasta se distorsiona en su forma el lenguaje, ¿no? Disfrazándolo o no sé, o llamándole a una cosa lo que no es, o duplicando el género o todas estas cosas. Es importante que seamos, ya que de verdad desde las asociaciones pro vida defendemos la verdad, defendemos una ciencia verdaderamente avanzada, queremos ser correctos también en el lenguaje, hablar con propiedad. Y no solamente esto, sino que queremos que bueno, pues cumplir con todas las funciones del lenguaje de manera correcta. Tiene una función de comunicación, tiene una función también de decir la verdad, ¿no? Informativa, una información también de tratar de influir en los demás, que se quiere de forma positiva. Bueno, no me voy a poner aquí a dar una clase de lingüística en absoluto, pero voy a ir a otra parte para ver la importancia que ha tenido el lenguaje, porque cómo puede ser que en una sociedad que era mayoritariamente contraria al aborto, y os lo puedo asegurar, porque uno tiene la edad suficiente para haberlo vivido, como de algo que horrorizaba, porque eran tiempos, en aquellos momentos en los que el divorcio se legalizó en el 1981, si recuerdo bien. Entonces, la primera asociación pro vida es de 1977, que hablaremos de esto también, pero eran tiempos en los cuales ya se oía, uy, después del divorcio viene el aborto, la gente, qué barbaridad, ¿no? Como diciendo, hombre, el divorcio, pero el aborto. Y luego decían, después del aborto la eutanasia. Hombre, la eutanasia, eso ya es, pues vamos viendo cómo no hace falta más que un poco de tiempo, de acostumbramiento social, de silencio tanto mediático como un silencio, o sea, tanto que los medios no digan nada como que se silencia una parte de la sociedad. Y es poco a poco lo que sería impensable, pues cómo es aceptable. Esto los que hayáis estudiado periodismo, lo sabéis, que es la llamada ventana de Overton, de cómo yo doy pinceladas de cosas en las que se puede profundizar y que son muy interesantes, como algo que es impensable en una sociedad a lo largo del tiempo y con una serie de estrategias, pues al final se hace que no sea tan malo y poco a poco se acepte, incluso que se proponga como lo mejor. Esto es muy interesante y esto ha pasado, es interesante con todo el tema de la cultura de la vida. Pero bueno, es importante ahora hablar también no ya de lo que es la palabra en su lenguaje, sino que el lenguaje de la vida es vida, por así decirlo, o sea, valga la redundancia. Para transmitir todas estas verdades que hemos tenido la suerte de conocer, algunos desde pequeños, otros se han incorporado más tarde, otros a veces viniendo del otro lado, a veces con mucho dolor encima, reconociendo errores o momentos pues, de soledad, de equivocación, de lo que sea, ¿no? Porque cada uno tiene su momento, pero por eso presentando la verdad, pues mucha gente puede entrar en ella porque resuena de verdad en el corazón de las personas. Nos damos cuenta que el lenguaje de la vida no solamente de una manera formal, el que tenga que ser correcto y tengamos que hablar con propiedad y con verdad, sino en cómo transmitir ese lenguaje. Esto es muy importante porque la palabra se dice en los refranes e incluso en la Carta a los Hebreos lo tenemos y en más sitios, que es una espada de doble filo. ¿Cuánto puede hacer el lenguaje? Me estoy refiriendo ahora a lo que es un lenguaje puramente oral, ¿no? O bueno, escrito a la manera. Entonces, cuando defendemos la vida tenemos que hacerla de manera muy respetuosa. Y esa espada de doble filo nos hace que, por una parte, sea una palabra que sea capaz de consolar, una palabra capaz de que la persona que está al lado saboree esa ternura, de animar, de no juzgar. Todo eso es importantísimo, porque no podemos ir defendiendo la vida ni con chulería, ni dando golpetazos, ni insultando, ni absolutamente nada. Hay que hacerla porque es tan hermosa, tan coherente, que no tenemos que ser mensajeros que por lo mal que lo hacemos, la gente rechace el mensaje que llevamos. Esto es importantísimo. Entonces, no tiene nada que ver esto con defenderlo con coherencia y defenderlo con firmeza. Pero, como digo, espada de doble filo. Por una parte es esto, pero ¿qué ocurre? Que por otra parte nos sacude, ¿no? Por otra parte, es verdad que señala, que ataca el mal.
Entonces puede ser a veces dura oírla, incluso no me refiero ya al tema del aborto, al tema de la eutanasia, a todo el tema relativo a la sexualidad, todo el tema que hay de experimentación con embriones, de tantas cosas. La cultura de la vida abarca no solamente el principio y el final, sino tantas situaciones, incluso costumbres o hábitos que pueden estar aceptados dentro de personas que posiblemente se consideren pro vida y que cuanto más vas profundizando te das cuenta que hay muchas cosas para ser coherentes, que no puede haber grietas y quizá todos pues, cosas que corregir en nuestra vida, presente o pasada. Entonces esto como que no gusta de primeros, pero si esto se transmite bien, si también se escucha pues con humildad y también con ganas de hacer bien las cosas, va haciendo que las vidas vayan cambiando y en la medida que las vidas cambian y mejoran, mejora también la sociedad. Y es importante saber que el mensaje de la cultura de la vida, como todo mensaje bueno, que lleva verdad, que lleva bondad, cambia los corazones. Esto es importante, que el fruto está siempre garantizado y que nos hará pues, ser mejores. Para eso hay que estar muy en contacto con la realidad, porque muchas veces cuando se habla de esto se nota muy bien las personas que no han estado en contacto con la realidad y que muchas veces se puede ser muy duro en el juicio cuando hablamos de lejos, no cuando conoces a las personas con nombres y apellidos y conoces su realidad. Por tanto, la cultura de la vida y el lenguaje de la vida nunca condena ni desanima. Ojo, estoy hablando a las personas, por supuesto sí que a los hechos. Hay cosas con las que no se puede transigir y no se puede ese buenismo, el decir que no pasa nada, porque si se defiende la vida, se defienden todas y en toda circunstancia. No valen medias tintas, ni medias palabras, ni tampoco excepciones. Cuanto más difíciles son las situaciones, es un reto. Habrá que ver de qué medio recurrimos, pero en absolutamente ningún caso está justificado quitar la vida humana o atacar a su dignidad. Entonces, bueno, aquí tenemos, y no solamente en este hecho de lo que es la vida física humana, del principio, del final, sino que todos a lo largo de nuestra vida, para vivir la cultura de la vida que abarca pues todo, y por eso también lo vais a ver desgranado en los distintos temas que hemos elegido para este congreso, pues yo creo que todos a lo largo de nuestra vida hay cosas que las ponemos en la balanza y tenemos todos muchas dificultades, muchos problemas que a veces nos rompemos la cabeza a ver de qué manera. Entonces es importante que siempre haya algo que pese mucho más que los demás. El tener algunas ideas claras y por qué camino no, por qué camino sí, buscar ayuda, buscar el bien, la verdad, aunque cueste sacrificio, y eso es lo que al final hace que las decisiones sean buenas. Y si son malas, pues bueno, pues a rectificar, ¿no? Y a tratar de enmendar el camino. Muchísima gente pues que ha participado en un aborto o que ha tenido o lo ha sufrido en sus propias carnes o ha incitado a otros o los ha abandonado, o en el caso de la eutanasia o en el caso de esa investigación con embriones, de la fecundación in vitro, de los bienes de alquiler, de tantas cosas que muchas veces se presentan esas imágenes ideales que parece que quien piensa lo contrario es malo, malísimo, pues estas cosas, como digo, pues es muy importante pues que lo hagamos bien, porque muchas de estas personas que han estado equivocadas, precisamente a veces a lo largo de los años, pues se han dado cuenta primero si se han puesto en contacto con el verdadero mensaje y también si las personas que lo transmiten pues las han visto humanas, porque aquí nadie estamos hechos de otra pasta y todos podemos meter la pata en lo más gordo, y si no lo hemos hecho pues a lo mejor ha sido pues eso, porque hemos tenido otras circunstancias o personas al lado y que nos han ayudado o por lo que sea. Entonces, mirad, hay una persona, por ejemplo, que iba a venir al Congreso, pero que se ha puesto enferma, que lo hemos tenido otros años aquí como ponente, y dice, me ha dicho hoy, hace 5 años que Dios me tocó el corazón, dice, aunque me resistí un poco. Es una persona que es completamente provida y que estuvo muy metida en todo lo contrario durante 30 y tantos años, o sea, no ha sido una cosa de un día ni de dos. Entonces, cada uno tenemos nuestro momento y lo que sí es cierto es que siempre el lenguaje de la vida deja huella. Oí una cosa muy bonita de una persona, de un señor que se llama Jacques Philippe, que lo habréis oído seguramente, que es precioso, que habla de la memoria del corazón. Y esas cosas que se te quedan grabadas, ¿no? Y cuántas veces pues no se ha obrado mal o te da una pista de cómo obrar por aquello que tú has recordado, por ese bien que has recibido, por una palabra. Igual que cuando nosotros nos acostumbramos, por ejemplo, pues a tener buenas lecturas, a tener en nuestra mente determinadas frases, determinados
iba a decir eslóganes, pero bueno, incluso algunos refranes, incluso en el Quijote salen cosas maravillosas, o cuando dice, como dice mi madre, tal y cual, que es muy gracioso, o sea, cosas que dicen las madres, que luego tú se las repites a tus hijos y ves cómo tus hijos se las repiten a los suyos, de cosas que están basadas pues, en el sentido común, pero también en la humanidad. Bueno, pues está la memoria del corazón que cuando nos ayuda en según qué circunstancias. Tenemos que hacer que nuestro mensaje quede en el corazón de las personas que nos tratan, que a veces el fruto no es momentáneo, ¿no? Sino que es pues, después de mucho tiempo. Y, y bueno, no me quiero entretener más porque quería hacer más cosas, os iba a poner alguna cosita, pero yo no quiero ya robar más tiempo a la siguiente ponente. Solo deciros que este congreso, habéis visto en la variedad de los temas, va a tratar de tocar un poco, no sé si todos, pero muchos aspectos del ser humano, desde lo físico, la transmisión de la vida. Vamos a tener un psiquiatra que nos va a hablar de la otra salud mental que tanto lo necesitamos todos, y además que cuando defendemos la vida es que todos podemos estar en cualquier circunstancia. A lo mejor de momento nos va muy bien, pero luego tienes los problemas que sea, o estás sano, pero en un momento determinado pues pasas a ser una persona dependiente, todos nos vamos a morir. Es que aquí necesitamos estar muy sanos de cuerpo y alma, ¿no? De mente. En fin, entonces vamos a tener un poco de todo. Tendremos, habéis visto el programa, como digo, hasta mañana podemos hasta cantar y bailar, ya os lo anuncio. Y bueno, pues muchas cosas muy bonitas que esperamos que las disfrutéis. Pero también tenemos presente el 40 aniversario de la Federación Española de Asociaciones Provida. En la última charla de hoy vamos a dar unas pinceladas cortitas y vamos a poder ver también algunas imágenes de los que empezaron, de los que siguen. Todo va a ser muy, como digo, repito lo de pinceladas, pero es que todo esto es tan amplio que queremos como sembrar la inquietud que digas, uy, esto me interesa, voy a buscar más, porque evidentemente son temas que nunca se agotan. Pero sí queremos también que sirva de reconocimiento para estas personas que empezaron en momentos tan difíciles, porque ahora lo son, pero en aquel momento no eran menos y no tenían los medios que tenemos hoy día de las redes sociales o de las comunicaciones en general y más otros tipos de conocimientos. También es verdad que ahora hay otras agresiones y que ahora hay otras y que han pasado muchos años y tenemos que la cultura de la muerte ha avanzado mucho también. Pero bueno, el reconocimiento de todas estas personas, algunas ya no están con nosotros, que con su ejemplo, con su buen hacer, han salvado literalmente cantidad de vidas y han cambiado las vidas de otros muchos. Y creo que es importante conocerlas, reconocérselo y también que sirva de espaldarazo y a ver si otras personas se animan también a coger el testigo y a incorporarse a esta lucha que realmente es preciosa. Así es que, bueno, yo querría deciros más cosas, pero no lo voy a hacer. Y vamos ya enseguida a presentar a la siguiente ponente, que la tenemos aquí delante y que ha sido una colaboradora excepcional desde siempre y nos da mucha alegría tenerla con nosotros.